Hola, soy Robo y este es el podcast Conexiones Frikis, podcast en donde conectamos con la música, cine, videojuegos y literatura más inspiradora y atemporal, dando preferencia al contenido independiente, friki o vintage más auténtico. Este segmento de información y entretenimiento busca descubrir y, por qué no, educar con un contenido digno para ti que eres exigente. En este mundo existen las malas personas y los frikis, y te preguntarás, ¿y las buenas personas? Pues creo que son los frikis. Y para ellos, pues en esta ocasión exploraremos la música electrónica mezclada con jazz de Noir et Blanc B, si soy capaz de decirlo. También tendremos la suerte de que Paco Puebla Pestaña nos hable del Japón de Shogun. Leeremos cuentos japoneses, viajaremos al mundo de fantasía de Melvina, trataremos de escapar de Amerian Arcadia y moriremos 10.000 veces en Sekiro. Empezamos con la música con este artista Noir et Blanc B. Lo digo así porque mi francés de verdad que no es malísimo. Noir et Blanc B es un artista que conocí primero por su canal de YouTube, donde hace vídeos cortos hablando de hardware musical y en concreto su divertido vídeo anual de Halloween. Con el paso del tiempo, pues ha sacado algunos trabajos musicales, como este último que me ha llamado tanto la atención. Su título ya lo dice todo. Mom, It's Me. Madre, soy yo. O mamá, soy yo. Un álbum dedicado a la madre que lo parió, quien seguramente le inculcó el amor por la música. He notado en sus vídeos que tiene predilección por los equipos analógicos, en concreto modulares y sobre todo teclados. Esto es lo que predomina en su disco, un trabajo muy en la onda de la música negra, instrumental, mezcla de jazz, soul, chill hop y música electrónica experimental. Pero todo esto llevado de una manera muy digerible y elegante. No hay que poner demasiada atención. Las canciones son bastante cortas, se suceden rápidamente como si de canciones pop se trataran. La composición se aleja de estribillos y coros fácilmente reconocibles, pero tiene ese toque de música que te envuelve, que te relaja y que es capaz de transportarte y hacerte viajar. Con toques de abstracción y cuidado de producción, es un disco en el que se nota la pasión y el trabajo. Lo podéis escuchar gratis en la app que apoya de verdad a los artistas, mi app favorita, Bandcamp. Y supongo que también en las demás plataformas digitales. Y bueno, también he estado viendo un poquito de cine, de series, y he elegido esta vez una serie que se llama Shogun. Shogun es un remake de la miniserie de los años 80 protagonizada por Richard Chamberlain. Esta vez el rol principal lo interpreta en un papel soberbio Cosmo Jarvis, un actor del que no conocía demasiado, acompañado por un nutrido reparto de actores orientales y occidentales que realizan un trabajo más que excelente. La historia cuenta cómo un marinero inglés llega a convertirse en consejero de un samurái. La trama está llena de giros inesperados y chocantes. No es una serie de acción, ya que las situaciones ocurren a un ritmo bastante pausado, pero las localizaciones, la fotografía, las interpretaciones son tales que te absorberán por completo, especialmente si eres fan de la cultura japonesa. Hay que decir que es una serie explícitamente violenta, con ciertas escenas muy duras, una de ellas de las más duras que he visto en mi vida. También la representación de las costumbres y la cultura oriental de esa época puede ser altamente impactante. Yo, por ejemplo, soy bastante sensible con ciertas cosas, como el tema de los suicidios gratuitos, el maltrato en general, sobre todo a las mujeres o a los animales, o a los campesinos trabajadores, pues que en esa época eran prácticamente esclavos. En resumen, la vida de cualquiera valía poco o nada. La verdad es que esto me estremece bastante. Con todo eso, la serie es una calidad por encima de la media. Se nota que son los productores de mi serie favorita de todos los tiempos, Fargo. Y en resumen, es entretenida, impactante e inhabitable para los fans de la cultura japonesa. Y bueno, tengo la suerte de poder extender esta recomendación gracias a la colaboración del escritor Paco Puebla Pestaña, fan y conocedor de la cultura japonesa, entre
otras culturas. La serie Shogun, estrenada este año en Disney, está basada en el libro homónimo de 1975 de James Clavell, de la que ya se hizo una serie a principios de los 80 con Richard Chamberlain como protagonista, la cual solemos recordar los que ya tenemos ciertos años. Yo soy un enamorado de la cultura japonesa con todos sus claros y sus demasiados oscuros, pero estas tierras tienen algo particular que te atrapa y que no te suelta, y si no que me lo digan a mí mismo, que llevo varias décadas practicando karate y embebido de esa cultura tradicional que me hace no quitar la vista de la pantalla cuando aparece en la tele algún capítulo por Japón de carabancheleros por el mundo. Para alguien como yo, que solo suele ver series mientras ceno, Shogun tiene un hándicap y que a la vez es uno de sus grandes valores, y es que sus actores son casi todos japoneses, hablando su propio idioma, con subtítulos en castellano, lógicamente, lo que hace difícil de compaginar con la ingesta nocturna. Pero si ese no es tu caso, no hagas ni caso al anterior y disfruta con su estupenda ambientación, decorados y vestuario. ¿Pero de qué va la serie? A partir del siglo XII, el poder en el Japón estuvo en manos de una especie de dictadores militares que pasaron a la historia bajo la denominación de shogun, y de unos señores feudales o daimios, algo parecido, aunque con sus matices, a lo que ocurría en Europa durante la Edad Media. La época de la serie y de la novela es la del fin de un largo periodo de anarquía que acaba con la reunificación del país bajo el conocido como Shogunato Tokugawa, a la vez que se iniciaba un largo periodo de aislamiento del resto del mundo, que duró hasta mediados del siglo XIX, cuando llegaron los norteamericanos y convencieron al emperador de la necesaria modernización del país, momento que se recoge por ejemplo en la película El último samurái de Tom Cruise, cuando las viejas tradiciones ancestrales japonesas comenzaron a ser desbordadas por la supuesta modernidad que trajeron consigo los estadounidenses. Para ponernos en contexto, os recuerdo que un tal Cristóbal Colón redescubrió las tierras de América en 1492, dando comienzo a la era de las exploraciones y las colonizaciones europeas del resto del mundo durante el siglo XVI. En esa expansión marítima de las distintas potencias europeas sobre el resto del mundo, los comerciantes portugueses llegaron a Japón y con ellos llevaron la fe católica, representada sobre todo por unos cuantos misioneros jesuitas, lo que llevó a la conversión de una pequeña parte de la población. ¡Ay, el mundo cristiano y su eterna obsesión de querer convertir a todo el mundo! Y junto a la fe, la introducción de forma más generalizada de las armas de fuego, que llevó a un nuevo escalón las guerras de los señores feudales japoneses. La religión y las armas, y las masacres generadas por ambas, casi siempre han ido de la mano. La serie narra las peripecias de un marinero inglés, John Blackthorne, que naufraga en las costas de Japón hacia el año 1600. El mismo año, por ejemplo, que se ejecutó quemado vivo en Roma al gran Giordano Bruno. La misma época en la que William Shakespeare publicó parte de sus obras. La época en la que los tercios españoles eran la potencia militar hegemónica en Europa. La época en la que durante 60 años los reinos de Portugal y España se unificaron en una sola corona, convirtiendo a ese nuevo estado en la mayor potencia naval del planeta. Una potencia que, aunque te pueda parecer sorprendente, llegó a planear incluso la invasión y conquista del Imperio Chino, con la ayuda del Japón de aquellos momentos. Este personaje está basado más o menos libremente en William Adams, el histórico primer marine inglés que llegó a Japón pilotando un navío holandés. La llegada de este personaje llevó cierta inestabilidad a aquellas tierras, ya que no olvidemos que tanto Inglaterra como Holanda profesaban la fe protestante, lo que hizo que se trasladaran a Japón una parte de las controversias religiosas que asolaban y asolarían Europa en aquellas fechas, y que causaron brutales guerras de religión entre católicos y protestantes de toda Europa, como la casi eterna, para los que les tocó sufrirla, Guerra de los 30 años. Lo que se sumó a la lucha de las potencias coloniales europeas por explotar el monopolio comercial sobre aquellas ricas tierras. Hasta la llegada del inglés, el cristianismo estaba representado en la serie por el sacerdote católico portugués Martín Albito, que ejerce de conexión entre las culturas de Oriente y Occidente. Tokugawa Ieyasu fue nombrado regente o shogun del emperador, similar al válido real de la corona española o a los mayordomos de época merovingia y carolingia, es decir, una especie de primer ministro por debajo tan solo del rey o emperador, y con poder casi absoluto sobre todo lo concerniente al reino. Este shogun derrotó al resto de los anárquicos señores feudales o daimios, iniciando el periodo conocido como Shogunato Tokugawa, también conocido como el periodo Edo.
Este es el trasfondo histórico de la serie, concretamente algunos meses antes de la batalla de Sekigahara, en la que el Shogun Tokugawa, llamado Topenaga en la novela, asciende al máximo poder imperial. La vida del marinero inglés se topará con intrigas palaciegas y guerras entre daimios. Vamos, poco más o menos como en Occidente, porque si de una cosa podemos estar seguros es que tener los ojos rasgados no te inmuniza frente a las ambiciones e intrigas y todo aquello que permita mantenerse en el poder al que ya lo tiene o llegar a tenerlo al que no lo tiene pero lo ansía. El ser humano se parece demasiado, da lo mismo que sea de Oriente o de Occidente, del norte o del sur. Y lógicamente, para darle un contrapunto erótico festivo, pues también tendrá amoríos. La serie a mí me retrotrae a aquellos tiempos en los que, como buen estudiante de carreras de letras, tenía ciertas ínfulas intelectualoides que me hacían ir a la antigua filmoteca a ver películas de Akira Kurosawa, de Kenji Mizoguchi o de Yasuhiro Ozu, en un caso expresionista blanco y negro, pero que ahora se ha dotado de un colorido y una estética indudablemente atractiva, lo que la convierte en una serie muy bella visualmente, y que aúna, creo que con bastante credibilidad y acierto, esos dos mundos cinematográficos y culturales. Por un lado, el del cine clásico japonés, que hoy día sería difícil de digerir para una gran mayoría de televidentes, anestesiados en general por un cine y unas series palomiteras de consumo rápido, y por otro, el cine norteamericano más comercial y espectacular. Así que no dudéis en ver la serie, os la recomiendo vivamente. Domo arigato gozaimasu. Bueno, pues ahí ha quedado la recomendación de Paco Puebla Pestaña. Recordar que Paco Puebla Pestaña pues es el responsable de la editorial La Muertecita y que no dudéis en echar un vistazo a su obra y a sus ediciones. Por supuesto, pues muchísimas gracias a Paco y siempre es un placer escuchar de su boca y de su experiencia pues su opinión sobre esta serie tan curiosa y tan interesante y con tantos tintes y tantos datos históricos. Y bueno, pues sin salirnos de Japón, pues vamos a ir a la literatura, directamente a cuentos ilustrados japoneses, que es precisamente lo que su nombre indica. Una recopilación en 2 volúmenes de historias centenarias de Japón, escritas con mucho cariño por Teresa Pierce Wilston en 1904 y en 1911, e ilustradas a todo color por Sanchi Ogawa. La edición que tengo es una verdadera delicia, un pequeño libro en tapa dura con ilustraciones muy coloridas y en relieve. Los cuentos están llenos de fantasía, magia y filosofía. Muchos de ellos tratan de princesas y nobles, lo cual puede resultar un poco chocante para aquellos que, como yo, son contrarios al clasismo. Sin embargo, en este caso el énfasis está puesto en las enseñanzas y todas las historias contienen la sabiduría de cientos de años, situando a cada individuo en su lugar adecuado. Algo que me ha llamado la atención es que al final de cada volumen hay un texto didáctico que cuenta detalles sobre la cultura nipona. Además, ofrece consejos como cómo contar estos cuentos en ámbitos escolares e incluso anima a representar las historias o hacer manualidades para despertar el interés de los niños y aumentar su imaginación, niños o adolescentes. La verdad es que es una obra cortita, muy bonita y que no tiene desperdicio. La recomendaría sin duda pues a profesores que quieran enseñar o adentrarse en esta temática y por supuesto pues a otakus y fans de Japón y sus tradiciones. Y también casi nunca me meto en temas de juveniles o de niños, pero bueno, esta vez me tenía que hacer un regalo y gracias al conocimiento de la editorial Liana, pues he elegido un cómic que se llama Melvina, que es un especial y bonito cómic de los que solo puedes encontrar, como os estoy contando, en la curiosa editorial Liana. Me encontraba en Efímera, una feria literaria de editoriales independientes y emergentes, buscando pues el cómic para una niña cercana a la adolescencia. Por cierto, me encontraba bastante perdido al no tener contacto con el universo infantil, aunque de normal en mi vida el niño pues suele ser yo.
Me acerqué al puesto de Liana, que era visita obligada, en donde ya había comprado el pasado año el maravilloso cómic Amigo Muerto, para adultos. Y enseguida la responsable de la editorial me aconsejó este cómic explicando que no solo tenía un gran arte, sino que también tocaba sutilmente temas como la despedida de seres queridos o el paso de la etapa infantil a una vida más adulta, todo en clave de historia de fantasía al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Del que tampoco soy muy fan, pero bueno, en 0, lo tenía en mis manos y claro, pues al llegar a casa no pude resistirme y empezar a ojearlo. Lo terminé de una sentada y efectivamente todo lo contado era cierto. Es una maravillosa recomendación por si tenéis peques o queréis hacer un regalo. Es un cómic para niños que, además de entretener y potenciar la imaginación, les permite empezar a reflexionar sobre temas más adultos. La ilustración tiene un toque especial, mucho colorido, acuarela y un toque de personalidad inconfundible. Y bueno, de ahí paso a los videojuegos. Ya sé que algunos no jugáis ni tocáis esto, pero bueno, siempre suelo contar anécdotas y cositas varias que no solo corresponden pues al propio videojuego, y los que jugáis pues a nada, a disfrutar. El juego o los juegos elegidos, bueno, vamos por partes. El primer juego es American Arcadia. American Arcadia es un videojuego de la desarrolladora española Out of the Blue Games, conocidos por su juego de puzzles en primera persona Call of the Sea. Al igual que en ese juego, pues American Arcadia también presenta puzzles alternando con fases de plataformas 2D. Y bueno, estos elementos, aunque bastante sencillos, están bien implementados en la historia, cuyo punto fuerte es la narrativa. Ahí vamos. En este videojuego viviremos una experiencia similar a la de Jim Carrey en la película de Truman Show, el show de Truman. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Resumiendo, nos encontramos en una enorme ciudad burbuja en la que muchas personas llevan una vida tranquila y extremadamente rutinaria con todas las comodidades, sin saber que son parte de un show de televisión que transmite sus vidas las 24 horas del día. Os suena, ¿no? Totalmente. Está ambientado en los años 70 y los fans de Tarantino reconocerán la tipografía de los títulos, ya que es la misma o muy parecida de las películas como Jackie Brown o Once Upon a Time in Hollywood. El guión, el doblaje y el continuo seguimiento de los personajes están muy trabajados y es, en definitiva, lo que hace que esta corta aventura merezca la pena ser disfrutada. A mí me ha recordado en ocasiones a juegos como Limbo o Inside en cuanto a las mecánicas y mucho a Little Orpheus, aunque American Arcadia es, a mi parecer, un poquito menos acertado gráficamente y en su ambientación, pero con un guión más currado que al final se agradece mucho. American Arcadia tiene un arte y una banda sonora correctos, sin embargo, en el apartado gráfico me habría gustado otras cosas. Creo que pensando en su presupuesto hubiera funcionado mejor un estilo más voxel art o algo así. Bueno, es mi opinión. Mi humilde opinión. La música, que funciona como el típico score de un thriller, también es adecuada, pero a mí me ha fallado algo más arriesgado, quizás más rock psicodélico, más black exploitation, o algo de electrónica setentera, mezclando géneros setenteros, ¿no? Ese rollito de guitarra con algún sinte, etcétera. En resumen, ese toque de personalidad que a mí, para mí, marca la diferencia de una banda sonora. Igualmente, lo recomiendo a tope por la originalidad de algunos de sus puzzles, la alternancia de los puntos de vista de las cámaras y los personajes, que son bastante variados, y como no, su entretenida trama y giros finales llenos de humor. En general, o en resumen, es ideal para los fans de los thrillers ambientados en los 70 y de las series contadas como si fueran un documental al estilo de Office. Y el siguiente juego, pues volvemos a Japón. No sé qué me ha dado estos meses por Japón. Pero bueno, el siguiente juego sería Sekiro modo fácil. ¿Por qué lo he descrito así? Porque el juego es Sekiro o Sekiro. Pues es como describo mi experiencia con este videojuego, famoso por su dificultad. Sin tiempo ni ganas para aprender sus complicadas mecánicas, pero con la espinita clavada de no poder jugarlo,
finalmente me decidí a instalarme un mod en el PC para poder disfrutarlo. Esto es una modificación del juego, ¿no? Y así ha sido. En mi primer intento, sin el mod, me llevó 20 horas y solo pude matar a los 2 primeros jefes, ¿no? Pues en un juego de pues, rollo samuráis, de espadas, donde tienes que luchar y además tienes que tener una cierta estrategia porque es dificilísimo. Con la modificación con el mod, en 7 horas he podido finalizar la aventura. Mi experiencia ha sido muy diferente. El reto lo he sustituido por un modo de juego relajado en el que he vivido la historia del samurái y he disfrutado enormemente de su narrativa, su arte y su maravillosa atmósfera. Por supuesto, he terminado con normalidad la mayoría de los juegos de Souls que han salido al mercado, también pues famosísimos por su dificultad. Recuerdo con verdadero cariño el Demon's Souls original, que fue mi primer Souls, el Dark Souls 3 o el más reciente, el del Ring, que también lo he acabado con 100 y muchísimas horas. Pero esta vez he decidido tomar un atajo y creo que he hecho muy bien, porque entre esta opción y privarme de esta gran experiencia, aunque sea con un mod, pues me quedo con la decisión tomada. Lo que me impulsó a hacerlo fue la gran cantidad de comentarios negativos y en muchas ocasiones de odio que he leído acerca de cómo jugar o no jugar a este videojuego. Quiero dejar claro algo que quizás te sirva en el presente o en un futuro próximo. No permitas que ningún tonto de lava te diga cómo jugar a los videojuegos. Disfrútalos como más te guste, disfruta de los videojuegos a tu manera y aléjate de cualquier comentario, chat, podcast o personas tóxicas que menosprecian a los jugadores por cómo quieren vivir sus experiencias en el maravilloso mundo de los videojuegos. No pierdas el tiempo, úsalo para jugar y diviértete. Y bueno, pues hasta aquí el podcast número... A ver si lo encuentro... Número 53 ya, Conexiones Frikis, número 53. Madre mía. Pues nada, despedida como siempre. Si te ha gustado, simplemente dale al me gusta o comenta algo. Es muy importante para mí saber que estás ahí. La verdad que me anima cada vez que comentáis, cada vez que decís algo, que es muy pocas veces. Pero por favor, pon algo, pon hola, yo qué sé, lo que sea, gracias. Y yo también, gracias a ti por esa interacción. Recuerda que puedes escucharme en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Patreon antes que nadie, donde además puedes leer el podcast, donde vas a encontrar pues, todas las referencias y todas las cosas que digo escritas y descritas correctamente para que puedas buscarlas y dar tu opinión e incluso participar como colaboradora en este podcast si te apetece. Ahora puedes seguirme totalmente gratis desde Patreon, que yo también lo agradezco, saber que estás ahí. Es otra manera de apoyarme. Y un gran agradecimiento, por supuesto, a los mecenas de Patreon que hacen posible este vídeo. Gracias por tu apoyo constante. Es un placer saber que hay personas como tú en las que puedo apoyarme para seguir creando contenido. Estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo. Cuidaros. Chao. Solo recordarte que te ofrezco este vídeo, el podcast Conexiones sobre música, cine, libros y videojuegos, toda mi música, directos, sesiones de DJ, tutoriales sobre sintetizadores y samplers, librerías de sonidos y mucho más en mi Patreon, donde puedes comentar, leer mis artículos y estaremos en contacto. Anímate a apoyarme mensualmente o simplemente un mes. También puedes apoyarme comprando en mi Bandcamp al precio que elijas cualquier álbum en digital. También mis bandas sonoras junto a libros en formato físico y ediciones limitadas en formato cassette de mis recopilatorios. Si haces música, puedes apoyarme uniéndote a DistroKid por medio de mi link y así nos ayudaremos mutuamente. También he creado una tienda digital en la plataforma Gumroad para que podáis haceros con mis soundpacks de patches para sintetizadores y samples para samplers. Tu aportación es vital para crear contenido y seguir adelante en mi vida diaria. Muchas gracias y hasta la próxima.